Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 12, para el 21 de septiembre de 2024, juzgado y crucificado. Sábado 14 de septiembre, para memorizar. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. Una ironía contiene generalmente tres componentes. 1. Dos niveles de significado. 2. Los dos niveles están en conflicto o contrastan uno con el otro. Y 3. Alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Esta semana, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que sin embargo revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Domingo 15 de septiembre. ¿Eres tú el rey de los judíos? Escucha Marcos capítulo 15, versículos 1 al 15. ¿Qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Poncio Pilato fue gobernador de Judea en los años 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. Comparar con Lucas capítulo 13, verso 1.
El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirigiere al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos capítulo 15, verso 2. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término Mesías, ungido, podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey, en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato: «Tú lo dices», Marcos capítulo 15, verso 2, revisión Reina Valera de 1960, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Comparar con Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. En Marcos capítulo 15, verso 6, introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos capítulo 15, verso 9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos, y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Marcos capítulo 15, versos 9 y 10 es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que, al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Lunes 16 de septiembre. Salve, Rey de los judíos. Escucha Marcos capítulo 15, versículos 15 al 20. ¿Qué hicieron los soldados a Jesús y cuál es la relevancia de ello? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero, en cuyos extremos adherían trozos de hueso,
vidrio, piedras y clavos. Después de que Jesús fue azotado, los soldados encargados de su ejecución continuaron humillándolo, vistiéndolo con un manto de color púrpura, poniendo una corona de espinas sobre su cabeza y burlándose de él como rey de los judíos. Al grupo de soldados se lo llaman batallón, que pudo estar compuesto en este caso por entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente para el lector, pues Jesús es en verdad el rey, y las burlas de los soldados así lo proclaman. La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras «Salve César, emperador». Por lo tanto, se trata de una implícita comparación con el emperador. Las acciones de los soldados como parte de su burla a Jesús incluyen golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto. En este contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de acción repetitiva, prolongada. Es decir, que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón nuevamente tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Los judíos aborrecían la desnudez en público. Marcos capítulo 15, verso 20, destaca que le quitaron el manto púrpura y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Piensa en cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postraran ante Jesús y le rindieran homenaje como a un rey, sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos, sino también de ellos. Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué, sin embargo, su ignorancia no los excusará el día del juicio? Martes 17 de septiembre. La crucifixión. Escucha Marcos capítulo 15, versículos 21 al 38. Qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo:
Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio y hasta su arresto, Él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. En la cruz, su ropa le fue quitada, y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. Comparar con Salmos 22:18. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz. Compara con Juan capítulo 20, versos 24 al 29, atravesaban probablemente las muñecas debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en hebreo como en griego, la palabra traducida como mano puede designar tanto a esta como al antebrazo. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Jesús fue víctima de burlas, humillaciones tremendas durante su crucifixión. Como ya se ha visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Consecuentemente, títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narración. Este elemento cambia en la cruz. Jesús no puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan esos títulos para burlarse de Jesús. ¿Cómo se condenan a sí mismos estos hombres? Una de sus declaraciones de burla se destaca. En Marcos capítulo 15, verso 31, ellos dicen, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, para demostrar su punto acerca de la impotencia de Jesús en la cruz. Aseveran que ayudó a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar, rescatar. Así, irónicamente, admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse o quería hacerlo era porque estaba salvando a otros. Escucha Juan capítulo 1 versos 1 al 3 y piensa en lo que este pasaje nos dice acerca de Jesús. El mismo Jesús que está siendo crucificado aquí, en Marcos. ¿Cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que la muerte de Cristo significa para nosotros? Juan capítulo 1 versos 1 al 3.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miércoles 18 de septiembre. Abandonado por Dios. Escucha Marcos capítulo 15, versos 33 al 41. ¿Cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? ¿Qué significa, en última instancia, la muerte de Cristo para todos nosotros? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Marcos capítulo 15, verso 33. Las palabras de Cristo en la cruz, cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, son llamadas, comillas, el grito de desamparo. Él está citando Salmos capítulo 22, verso 1. Otras referencias al mismo Salmo aparecen en Marcos capítulo 15, versos 24 y 29, indicando que las Escrituras se están cumpliendo en la muerte de Jesús. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Dios está siendo cumplida. Las palabras de Jesús desde la cruz son reportadas en arameo, juntamente con su traducción. La expresión original, traducida como Dios mío, es Eloi, Eloi, transliteración del arameo Elahi. Pudo haber parecido a los de allí presentes que Jesús llamaba Elías, Elichá en arameo, que significa mi Dios es Yahvé. Ese fue precisamente el error que algunos de ellos cometieron. Lo que resulta sorprendente acerca de este pasaje es su paralelismo con el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1 versos 9 al 11. El bautismo, Marcos capítulo 1 versos 9 al 11. Juan bautiza a Jesús. La cruz, Marcos capítulo 15 versos 34 al 39. El bautismo de Jesús, comparar con Marcos capítulo 10 verso 38. Marcos capítulo 1 versos 9 al 11. Juan el Bautista como figura de Elías, ver Marcos capítulo 9 versos 11 al 13. Marcos capítulo 15 versos 34 al 39, el presunto llamado a Elías. Marcos capítulo 1 versos 9 al 11, los cielos se abren. Marcos capítulo 15 versos 34 al 39, el velo es rasgado. Marcos capítulo 1 versos 9 al 11, el Espíritu, en griego neuma. Marcos capítulo 15 versos 34 al 39,
Jesús expira, griego ekpneo. Marcos capítulo 1 versos 9 al 11, la declaración audible de Dios, Hijo amado. Marcos capítulo 15 versos 34 al 39, el centurión dice, Hijo de Dios. Lo que estos paralelos sugieren es que así como el bautismo de Jesús en Marcos capítulo 1 es el comienzo de su ministerio, como fue profetizado en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, lo que ocurre en la cruz, según Marcos capítulo 15, es la culminación u objetivo de su ministerio, al morir como rescate en favor de muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. La rasgadura del velo del templo, Marcos capítulo 15, verso 38, apunta al cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada, y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. A pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. ¿Por qué debería esto ayudarnos a comprender que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos aún confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá, finalmente? Jueves 19 de septiembre. Llevado a descansar. Escucha Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. ¿Cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales selectos. Como hombre rico y respetado, tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Mientras tanto, ¿dónde estaban los confiables discípulos? Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Marcos capítulo 15, verso 43, menciona el pedido del cuerpo de Jesús por parte de José. Pero Pilato quedó sorprendido al escuchar que Jesús ya había muerto. Marcos capítulo 15, verso 44, por lo que llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto. El centurión confirmó que así era. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. José trajo su sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que pudiera caminar en su interior. Marcos capítulo 16, verso 5.
Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras 2 mujeres vinieron al lugar, María Magdalena y María la madre de Jacobo. Estas 2, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las 3 irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, el procedimiento funerario de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 1. ¿Por qué la referencia a estas 3 mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos capítulo 16 y por lo tanto serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Viernes 20 de septiembre. Para estudiar y meditar, lee los capítulos titulados En el tribunal de Pilato, Calvario y Consumado es, en el libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White, páginas 671 a la 713. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes de perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Deseado de todas las gentes, página 687. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Deseado de todas las gentes, página 701. Preguntas para dialogar. Observa cuán central era la teología de la sustitución para Elena de White y para la Biblia. Ver, por ejemplo, Isaías capítulo 53. ¿Por qué es falsa cualquier teología que resta importancia al papel central de la sustitución y de la muerte de Cristo en nuestro lugar, pagando en sí mismo la penalidad por nuestros pecados? 1. ¿Quién o qué es el Barrabás solicitado en lugar de Jesús en nuestro mundo hoy? 2. ¿Qué debería enseñarnos la historia de José de Arimatea acerca de no juzgar las apariencias? 3. Repasa Daniel capítulo 9 versos 24 al 27. ¿Por qué debería ser capaz de dar un estudio bíblico acerca de ese pasaje a cualquiera que te lo requiriera? ¿Estás en condiciones de hacerlo?